Y ahora vamos a leer en el libro del Eclesiastés. En el capítulo 4, vamos a leer entonces todo el capítulo, 16 versículos. Eclesiastés, capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso y ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho su sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que lo seguía, y sin embargo los que vengan después de esto tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En esta serie que estamos semana tras semana en Eclesiastés, estamos viendo pues el tremendo contraste, la tremenda diferencia que existe entre este libro, Eclesiastés, y la mentalidad y la cultura contemporánea de hoy en día. Al menos esta mentalidad, cultura dominante en los países occidentales. Bien, pues por así decirlo, todo lo que hemos visto hasta hoy se queda corto en comparación con el texto de hoy, capítulo 4. Bueno, esto a lo mejor sería un poco sensacionalista, pero ciertamente en este capítulo está muy marcada esta diferente mentalidad bíblica del Eclesiastés y la contemporánea actualmente en el mundo. Este capítulo es la continuación de lo visto la semana anterior, que veíamos estas injusticias de la vida y también pues la perspectiva al final de la muerte, y todo esto pues después del poema con el que comenzaba el capítulo. El poema, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere, hay un tiempo debajo del sol. Y bien, pues vemos, ¿no? De hecho, a partir de este poema en adelante, pues no vamos a ver divisiones bien marcadas en el libro. No hay, pues, un orden preciso, sino que el predicador, que es Salomón, va a ir tratando los principales temas, de la vida, sí, con su estilo propio, que parece, como digo, que le falta orden, que pues se trata pues un tema, pasa a otro y lo vuelve a tratar el primero,
pero a cada vez pues, que hay estas repeticiones, siempre se da un detalle nuevo, de manera que pues todo junto completa, ¿verdad? Todo junto por acumulación da una visión mucho más, digamos, completa de la vida y de los problemas de la vida. Bien, pues lo que decíamos al principio, ¿cuál es entonces la mentalidad contemporánea? ¿Cuál es nuestra mentalidad en la cultura en nuestros países? Bueno, pues los países occidentales y por consiguiente pues el mundo, porque los países occidentales pues digamos están a la cabeza del mundo, ¿sí? Pues después de la Segunda Guerra Mundial pues viven con una cultura, con una mentalidad que es completamente hecha a imagen y semejanza de la manera de pensar, de la mentalidad, de la cultura de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, y entonces a nosotros nos ha venido pues por las vías de películas, por las vías de canciones, en menor grado de literatura, pero también incluso de deportes, ¿no? Lo que se llama pues la cultura esta de masas, etcétera, que nos ha llegado pues como un diluvio. ¿Cuántas pues películas no hechas en Estados Unidos no habremos visto nosotros o la gente continuamente, año tras año, década tras década, como decimos desde la Segunda Guerra Mundial? Y pues la mentalidad que pues se va acumulando, que se transmite, esta mentalidad no de matriz, digamos, estadounidense, americana, es una mentalidad fundamentalmente optimista ante la vida, es una mentalidad voluntarista, es decir, la de decir todo va a ir bien, todo en la vida va a ir bien. Y no solamente esto, sino que estamos aquí para ser felices, este es nuestro derecho inalienable. No solo eso, sino que lo vamos a conseguir. Tienes los recursos, el potencial para hacerlo, falta que te apliques a conseguirlo y se puede triunfar en la vida. Se puede triunfar en la vida. El alcanzar la felicidad, eso es el triunfar en la vida. Tú eres el dueño de tu propia vida. Tú puedes, esta expresión, hacerte a ti mismo. Tú puedes alcanzar tus sueños. Tú puedes hacer todo esto. Y bien, pues, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Son los que se presentan al mundo como los triunfadores, las, comillas, estrellas. Las estrellas a las cuales todo el mundo mira para intentar ser un poco más como ellas. Bien, pues esta es la mentalidad, digamos, ambiente, y frente a ello, pues, Eclesiastés presenta un correctivo formidable que hace que sea un libro incómodo, un mensaje incómodo también para nosotros hoy. Porque, bueno, ofrece una visión del mundo, de la vida, algunos tal vez dirán pesimista, yo diría más bien realista, una visión, por tanto, realista de la vida tal como es, ¿verdad? Una pues mentalidad bíblica en el que es en vano, es una vanidad tener esta actitud o este pensamiento de querer triunfar en la vida. Los que tienen esta actitud y esta mentalidad de triunfar en la vida son una mentalidad de los que no conocen a Dios, de hecho. Y si la tienen los creyentes, si son creyentes que la tienen, pues están mostrando inmadurez. Están mostrando que todavía están pensando a la manera del mundo y no a la manera de la Biblia. Y que es necesario, por lo tanto, madurar más en el Señor y en la palabra. Bien, pues en vez de esta mentalidad de triunfar en la vida, la mentalidad de Eclesiastés, la mentalidad bíblica, es que estamos aquí en esta vida de paso y que hemos de pasar por esta vida de la mejor manera posible, de la mejor manera que nos sea posible, ¿sí? Siempre intentando cumplir la voluntad del Señor para nosotros. Pero esa es la idea, querer pasar por esta vida
atravesar esta vida, lo que el Señor nos dé de vida, hasta llegar, pues, a su presencia. Y ese es el fin. Y esa es la verdadera felicidad. Y eso sí que es triunfar, ¿verdad? Eso sí que es recibir la corona de gloria del Señor. Bien, pues vemos, volviendo aquí a este pasaje. Entonces, en este pasaje nos encontramos de nuevo esta frase que ya hemos dicho anteriormente, que sirve pues para marcar, pues digamos, secciones pequeñas dentro del discurso, dentro del libro. Volví y vi. El versículo 1, me volví y vi todas las violencias. Versículo 4, he visto a sí mismo. El versículo 7, yo me volví otra vez y vi. Y bien, pues todas estas pues marcan claramente, digamos, cambios, está cambiando, son pequeñas secciones dentro de este capítulo. Falta una, ¿no?, que no pues está introducida con esta frase, que es la que vemos en el versículo 13. Allí no aparece, pero es otra sección. Mejor el muchacho pobre y sabio. Ahí cambia otra vez el tema, con lo cual no tenemos que pues ser muy originales. Vemos aquí estas 4 grandes divisiones que nos da el texto mismo en este capítulo, y es lo que vamos a considerar con la ayuda del Señor en esta mañana. 4 divisiones. La primera de ellas, decimos entonces los versículos del 1 al 3. Aquí Salomón está continuando con lo visto la semana anterior. Estamos hablando acerca de las injusticias de la vida, y aquí pues continúa diciendo, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Bien, pues las violencias, los oprimidos. Cuando dice las violencias, tal vez sería mejor opresiones, porque es la misma raíz que oprimidos. Después, vi todas las opresiones que se hacen debajo del sol. Por lo tanto, vemos, es algo que se da, desgraciadamente, en la historia, en la vida y en la actualidad, que los que tienen el poder lo utilizan pues para, o directamente con el fin de usar el poder en provecho propio, ¿no?, a costa de lo que sea, y entonces es oprimir directamente al pueblo, o pues que tienen el poder al servicio de unas ideas, de una ideología, y ese es las ideas supremas, y todo lo demás está subordinado, con lo cual, pues si el pueblo tiene que sufrir, pues no pasa nada, se hace y ya está, porque lo supremo son estas ideas que se tienen. Entonces el poder, el que tiene el poder, pues lo efectúa, lo lleva a cabo, y como el hombre es pecador, siempre va a utilizarlo de una manera torcida. La fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos, los oprimidos, no había consolador. Bien, pues como decíamos, en nuestra mentalidad voluntarista ve esto y la reacción es decir, pues algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer en contra de, nos tenemos que organizar, nos tenemos que reunir, tenemos que acabar con ellos, tenemos que acabar con esta opresión y tiranía, hemos de rebelarnos, revolución o rebelión. Bueno, pues vemos, aquí no se dice nada de esto, ni aquí en Eclesiastés, ni en toda la Biblia. Ni en toda la Biblia vamos a encontrar una sola palabra que esté animando e instando al pueblo a la rebelión. Ni una sola palabra. Aquí lo único que dice es de los oprimidos, que no tiene quien los console, y de sus lágrimas. Entonces vemos que no hay una
no se anima en la Biblia a la rebelión, y mucho menos a los creyentes, ni mucho menos a los creyentes. Y bueno, pues siendo conscientes del problema fundamental del hombre, que no es el mal reparto de riquezas, o pues el problema fundamental del hombre no es la educación o falta de ella, el problema fundamental del hombre es su corrupción completa. Es algo inherente al ser humano y es algo que va a continuar. Y es algo que se da en este régimen y que va a continuar en el siguiente. Siempre va a haber, pues, esta injusticia, en mayor o menor grado, pero si estamos en una situación y pensamos, anhelamos que venga el siguiente y lo vamos a estar saludando como si fuera nuestro Mesías y nuestro Salvador, nos vamos a llevar una gran decepción. Como decimos aquí, en este texto, se está centrando en que no tienen consolador. Y el versículo 2 y 3, pues vemos, está alabando incluso a los muertos del versículo 2, los finados, vaya nombre, los muertos, los que ya murieron, más que a los que viven todavía. Y no solamente eso, en el versículo 3, a los abortivos, tuve por más feliz que unos a otros, al que no ha sido aún. No está hablando del que aquí está en la mente de Dios, sino el que ha sido abortado, abortivo, porque no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Entonces vemos, está prefiriendo incluso a los que han muerto que a los que viven. No, esto no es que sea Eclesiastés macabro, no es que sea lúgubre, no es que sea pues ese dicho, ¿no? El de la legión, viva la muerte, ¿no? Aquí pues nos está enseñando la Biblia acerca de la supervivencia del alma. De la supervivencia del alma. Tuve por más feliz a los que han muerto. Y no solo eso, sino también del alma de los abortivos. Así pues vemos que nuestra esperanza no ha de ser el estar en este mundo y llegar pues a ver algún día un mundo libre de injusticias, reales, imaginarias, un mundo lleno pues de buena voluntad entre todos los hombres y de justicia, paz y amor, etcétera, etcétera. Nuestra esperanza no está pues aquí abajo en este mundo. Nuestra esperanza como cristianos, todo esto sí ha de ser nuestra esperanza, pero toda esta esperanza se cumple no aquí abajo en la tierra, sino en el cielo, en la vida eterna. Y bien, pues si los hombres aquí a veces carecen de consolador, allí pues el consolador será Dios mismo, quien dice que secará y enjugará toda lágrima de todo rostro. El Señor será quien pues dé a cada uno conforme a sus obras, y aquellos que han sufrido pues injusticias, el Señor les va a recompensar pues hasta lo sumo por todo lo que han sufrido. Y claro, diciendo esto yo ya pues sé que seguro si mucha gente nos escuchara fuera, nos estarían diciendo, fíjate, estos cristianos siempre están con lo mismo, están hablando del cielo, están hablando del cielo y todo esto pues para evitar que el pueblo se rebele o etcétera, etcétera. Esto es la religión que es el opio del pueblo y Marx ya tenía razón. Pues no, señor, no es así, porque una vez más, si dicen esto, yo voy a decir que qué iluso eres. Qué iluso eres que piensas que vas a cambiar algo del mundo, porque el mundo ha sido así toda la vida y el mundo seguirá siendo después de ti y después de mí así. No vamos a cambiar el mundo no va a ser mejor por mucho que nosotros nos esforcemos, porque el problema del mundo son las personas y las personas están completamente corrompidas. Por lo tanto, a lo dicho anteriormente, los cristianos tienen muchas cosas mejores que hacer en la vida que estar participando en intentos de derrocar gobiernos, principalmente orar al Señor. Si está esa injusticia, podemos orar al Señor, eso sí,
¿verdad? Es el Señor quien quita y pone reyes, y hemos de apoyarnos nosotros en el Señor y no en brazo de hombre. Y hemos de estar, pues, sí, esperando sobre todo la vida eterna, esperando el cielo, esperando el vernos libres de toda injusticia y de todo mal en la presencia del Señor para siempre. Y a todo esto, mientras tanto, como decíamos, intentar pasar de la mejor manera por esta vida. Esto en cuanto a la primera división del texto. La segunda división, versículos del 4 al 6, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y concluye: todo esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Bien, pues aquí, antes estaba hablando de los oprimidos, pero fijémonos, aquí ya cambia, ya no habla de los oprimidos. Aquí habla de aquellos que, comillas, triunfan, aquellos que hacen una gran obra, aquellos que hacen excelencia de trabajo, aquellos que hacen excelencia de obras. Bien, pues fijémonos, si triunfas en tu trabajo, si haces algo que destaque de los demás, no pienses que te va a ir bien por ello. Sabe que vas a recibir oposición. ¿Por qué? Porque si haces una obra que destaca, excelencia de obras, como dice aquí, si realmente destacas sobre los demás, para bien, va eso a despertar la envidia del prójimo. Va a despertar la envidia de los demás. Y entonces se te va a intentar rebajar lo que has hecho, se te va a intentar hacer oposición o hasta derrocar. Y esto es la manera de funcionar del mundo. Es así. E incluso pues está esto escrito, está, digamos, estudiado, documentado. En el año 1969 se escribió un libro, se publicó un libro que llegó a ser bastante notorio, que habla del Principio de Pedro. No sé por qué este nombre, el Principio de Pedro, no sé si lo conocéis. Es un libro acerca de administración de empresas, del mundo laboral. Entonces estaba hablando de que el mundo laboral, de las empresas, etcétera, etcétera, está regido, bueno, está organizado sobre todo sobre el principio de la incompetencia. Es la incompetencia institucionalizada. ¿Y quiénes son los incompetentes? Los que, digamos, gobiernan o dirigen las, digamos, empresas, y que las empresas tienen un número proporcional, digamos, a la incompetencia de los dirigentes. Los incompetentes no trabajan y los trabajadores están trabajando para suplir la incompetencia. Es un poco complicado todo esto, pero parece ser que así funciona, y tenemos a lo mejor pues alguna experiencia y pues lo podemos ver esto confirmado. Es decir, que uno ha de trabajar hasta ser ascendido en la escala laboral, cuando ya llegará a ser un incompetente, ¿no? Bueno, pues esto es una visión un poco realista de la vida. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien realmente destaca? Que los que están pues arriba, ¿no?, pues van a sentirse amenazados y van entonces a intentar hacerle la vida imposible al tal infeliz. Bien, pues esto es la visión de la vida que se debe tener. Está bien, sí, intentar hacer excelencia de trabajos, sí, pero no pensemos que por ello el mundo lo va a reconocer y se te va a abrir las puertas del mundo de par en par. Hemos de tener una visión realista del trabajo y de la vida, y por eso aquí el Eclesiastés, a continuación, pues da dos principios en los dos versículos siguientes, el versículo 5 y 6, que podemos ver un poco contrarios el uno al otro, que nos da una visión equilibrada en cuanto al trabajo. En el versículo 5 dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio, vemos, rechaza trabajar. El necio, pues, por eso dice, al final pasa hambre y se tiene que comer su propio, se tiene que comer su propio brazo, porque no tiene que comer. El necio se arruina, y Pablo ya lo dice mismo, que no trabaje y que no coma. Entonces esto es algo que se tiene que evitar. El trabajo se tiene que hacer, es una institución de Dios para el hombre, es una obligación
qué se tiene que hacer, pero al mismo tiempo vemos, versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Al mismo tiempo, por lo tanto, hemos de evitar la avaricia, la codicia, el querer más y más, por lo tanto, también volvernos adictos al trabajo, y porque, bueno, pues esto se nos va a pasar la vida en esto, no vamos a estar con la familia o, sobre todo, con el Señor. ¿Y de qué nos sirve, por lo tanto, ganar el mundo si perdemos el alma? Así, por lo tanto, vemos ni lo uno ni lo otro. El trabajo es necesario, es bueno. Los creyentes hemos de glorificar a Dios también con el trabajo. Hemos de tratar y propender siempre a la excelencia, sí, en todo lo que hacemos. Dar lo mejor de nosotros, lo que podamos, sí. Pero, al mismo tiempo, hemos, pues, lo dicho, ¿no? Estar preparados. No pensar que por ello las puertas estarán abiertas de par en par, sino pues que tenemos esta expectativa, pues al final pues puede llegar a estar nosotros, podríamos acabar siendo pues bastante amargados o desilusionados, desengañados con la vida. Lo más importante, sobre todo, no es los logros que vamos a conseguir con el trabajo, sino lo más importante es intentar glorificar a Dios, con Él. Y en esto sí que no vamos a tener entonces ningún desengaño. Independientemente del resultado, independientemente de los frutos, lo importante no es lo que vamos a conseguir, sino glorificar a Dios con lo que hacemos, ¿no? Bien, pues la tercera división, que es en la que se extiende más Salomón, pues es desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Y dice: yo me volví y vi vanidad debajo del sol, y continúa entonces hablando del trabajo y de alguien, pues, otro, comillas, triunfador de la vida, ¿no? Un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hermano ni hijo, pero nunca cesa de trabajar, ¿no? Continuando con el tema del trabajo, está hablando de más vale un puño lleno que dos puños llenos. Un puño lleno, pues dice, con descanso, que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Pues este era el que tenía dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, que tiene todo, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, siempre quiere más. Pero bueno, y al final es irreflexivo, es irracional. Él dice: ¿para qué yo trabajo tanto? Yo tengo aquí unos días, ¿para qué acumulo tanto? ¿Para qué? Si no tengo sucesor. Y bien, pues entonces aquí pues está hablando de esto, y en los versículos 9 al 12, bueno, pues está haciendo aquí, digamos, la contraparte. Lo mismo que hemos visto en la división anterior. Pero la división anterior, digamos que era el correctivo que daba por medio del equilibrio, ¿no? Del equilibrio entre, por una parte, el no trabajar, y por otra parte, el trabajar mucho. Bueno, pues aquí está hablando sobre todo, y centrándose sobre todo en el hecho de que está solo, de que no tiene a nadie. Y que, bueno, entonces, ¿para qué trabaja? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué estás dejando la vida en el trabajo de esta manera? Bueno, pues entonces, la contraparte, el correctivo que da aquí, no es por el equilibrio, sino alabando o destacando su contrario. Es decir, está hablando de lo bueno que es no estar solo, ¿no? Y es lo que encontramos los versículos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, ¿verdad? Tienen mejor paga de su trabajo, porque su trabajo ya tiene también, pues, más sentido. Ya no solamente, pues, algo que haces acumular sin saber bien para qué, si no lo vas a poder disfrutar tú, porque estás trabajando, y tus sucesores, pues mejores son dos más que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y también porque resultan de ayuda mutua. Si cayeren, versículo 10, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Cuando cayeren no habrá segundo que lo levante.
Cuando hay pues compañía, el otro pues te ayude a pues bueno, si estás desanimado, o incluso a corregir si has cogido pues un mal camino o te has equivocado, te va a ayudar a levantar. Pero si no, pues ahí te quedas. Si te caes, te has caído. Si coges un mal camino, en él continúas. E incluso pues vemos que es de ayuda para la vida misma, ¿no? La vida es dura, la vida es cruel, la vida es fría. Dice que si dos durmieran juntos, se calarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Bueno, este versículo y todos los que hemos visto, sobre todo, pues se cumplen directamente en el matrimonio, ¿verdad? Y por eso es tan importante, o es un estado, sí, el matrimonio es un estado honroso, y bueno, pues no es algo, digamos, secundario en los planes de Dios. El casarse, el tener una familia, no es ser un santo de segunda como en el catolicismo romano, sino que realmente es hacer la voluntad de Dios y es un bien en sí mismo y se puede glorificar a Dios de esta manera. Y bien, pues entonces este versículo del si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, más como se le calentará uno solo. Esto pues se cumple, ¿verdad? Literalmente en el lecho conyugal. Aunque también hay comentaristas que hablan de los viajeros o de los viajeros en Palestina o en el desierto, en el Oriente Medio Antiguo, que claro, pues ahí las temperaturas por la noche caen a 0 o bajo 0, y dicen pues que muchas veces los viajeros pues se acurrucaban los unos a los otros para tener calor. Bueno, tal vez sí, pero en todo caso creo que lo normal es pensar aquí que está refiriéndose directamente al matrimonio. Y lo mismo en el versículo 12, si alguno prevaleciere contra otro, dos lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esta expresión, cordón de 3 dobleces, lo habremos escuchado muchas veces, porque muchas veces se utiliza para hablar del matrimonio y el Señor, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y bueno, pues es una expresión conocida, ¿no? Pero es, en realidad, vemos, es alegorizar un poco el texto. Aquí realmente no está, sí, está hablando es una visión poética que se le puede aplicar aquí al Señor, sí, por supuesto, pero directamente es difícil, es dudoso que aquí se esté hablando, refiriéndose directamente a Dios de esta manera. Sino que lo que vendría a decir es pues que si hay 3, si estamos 3, mejor que 2. Si estamos unidos 3 entre los hombres, ¿verdad? Mejor que 2. Entonces, ¿qué nos viene a decir todo esto? A nosotros hoy, pues nos hace una corrección evidentemente a nuestro individualismo, ¿no? Nuestro individualismo que forma parte también de esta mentalidad de la que hablábamos, la dominante, etcétera, etcétera. Esta mentalidad de que pone al individuo por encima de todo y a sus sueños y a sus aspiraciones en la vida por encima de todo, ¿no? El individualismo. Personalmente yo tengo que decir que yo tengo una tendencia bastante marcada hacia esto, ¿no? Hacia el individualismo. Yo desde siempre, cuando era niño o joven, no soportaba esto, los trabajos en grupo, ¿no? Siempre lo intentaba yo hacer solo. Y bien, pues bueno, tenemos esta tendencia natural, está además reforzada por la sociedad que te dice tus sueños personales son lo mejor, lo más importante, y bueno, pues si por el camino tienes que prescindir de la familia, tienes que separar, bueno, pues no pasa nada, ya harás otra o no harás, lo importante eres tú y tus sueños, ¿no? Pues hemos de ver que la Biblia hace mucha, hace que estemos alerta en contra de esta actitud del individualismo. Si uno pues quiere ser muy individualista y persigue sus sueños por encima de todo, seguramente va a acabar sus días solo. Seguramente va a acabar sus días solo. Seguramente va a destrozar a su familia y llegará al final de sus días, ni sus hijos querrán saber nada de él y se va a morir solo, ¿no?
Esto es algo que cuando estuvimos en Francia lo contemplamos con nuestros propios ojos, ¿verdad? Los ancianos allí están solos y mueren solos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, digamos, ellos llevan 20, 30 años de adelante a nosotros y han destrozado y han destruido la familia una o dos generaciones antes que nosotros. Entonces la gente destruye su familia en base a sus sueños personales, llegan al final de sus días solos y se mueren solos. Entonces, bueno, esto es el individualismo. También hay que hacer atención al colectivismo, en el que todo es el grupo y el individuo no es nada. Y eso es el socialismo, y eso es el comunismo, o poner la familia en el lugar de Dios. Tampoco es cuestión, ¿verdad? Pero fijémonos, ¿no?, que la Biblia hemos de hacer atención, sobre todo nosotros en nuestro país, en nuestro contexto, al individualismo. Los creyentes mismos, la Iglesia misma, ¿no? El sistema, por ejemplo, de gobierno presbiteriano es todo lo contrario que el individualismo. Es avanzar toda la Iglesia junta, en todas las congregaciones juntos, ¿no? La unidad de la Iglesia. Es todo lo contrario a que cada congregación y cada pastor sea, pues, algo independiente a todo lo demás. Bien, pues hemos de hacer atención a todo esto y por consiguiente hemos de cultivar, pues, lo contrario. Hemos de cuidar nuestros matrimonios, cuidar nuestras familias. Hemos de tener, pues, una actitud también favorable a los demás, no que ellos nos vienen a impedir nuestro desarrollo, sino hemos de, lo que se dice, cultivar la amistad. Como dice Proverbios 18:24, el que quiere amigos, pues se tiene que mostrar amigos, ¿no? Creo que lo dice así. 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y hay amigo más unido que un hermano, ¿verdad? Hasta los amigos pueden llegar a ser más unidos que nuestros hermanos en la carne. Entonces hemos de intentar cultivar esta amistad, mostrarnos amistosos, amigables a la gente, ser conscientes, por lo tanto, que en el caso de la familia muchos dependen de uno y que no hay que ir entonces uno a su aire o a la suya, ¿verdad? Hemos de tratar de ser de ayuda y hemos también de dejarnos ser ayudados si es necesario. Y bien, ya para concluir, vemos la última de las divisiones, versículos del 13 al 16. Unos versículos bastante, no voy a decir enigmáticos, pero que llaman la atención. Dice en el versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí, una vez más, no está hablando de los oprimidos, está hablando de los que triunfan en la vida. Y bien, pues decía que es algo, pues, no misterioso, pero que llama la atención estos versículos. Hay unos cuantos interrogantes. En el versículo 13 está hablando del muchacho pobre y del rey viejo y necio. Entonces, lo que nos viene a decir estos versículos es que el muchacho pobre y sabio, ese muchacho que dice, pues ese muchacho viene a suceder al rey necio y al rey viejo y necio. Y bien, pues entonces la primera de las preguntas es, en el versículo 14, ¿de quién está hablando? Cuando dice, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre, ¿de quién está hablando? ¿Del muchacho o del viejo? ¿No? Pues parece ser que, yo tiendo a pensar que se está hablando del rey viejo y necio que salió de la cárcel para reinar, aunque en su reino nació pobre. Él, el rey viejo,
cuando era joven, era pobre, salió de la cárcel, se puso como rey, pero al final llegó a ser un necio. Y bien, pues dice que al final será suplantado por el joven. Bueno, esa es la primera de las preguntas. La segunda de las preguntas es ¿a quién se refiere? Y muchos intentan pues ver aquí si está hablando de un rey u otro en la Biblia. Unos dicen de José porque habla del que salió de la cárcel, otros de David porque comenzó pobre. En fin, en general es mejor ver que está hablando de una situación, digamos, ideal, de un supuesto, ¿verdad?, que transmite una enseñanza o un mensaje. Y bien, pues el tercero, algunos han visto también aquí una referencia a Cristo, un texto mesiánico, cuando dice que todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, ¿no? Bien, pues sí, en ese sentido pues podríamos verlo, pero fijémonos que en el versículo 16 dice: los que vengan después de él tampoco estarán contentos con él. Esto no tiene mucho aire de ser pues un texto mesiánico, y por lo tanto lo que está diciendo aquí pues es lo que decimos, es esta historia del viejo necio, ¿no?, que es impopular, que nadie quiere, todo el mundo está harto de él. Viene un rey joven, un muchacho dinámico que sale de la nada y él triunfa y se pone en su lugar. Y todo el mundo, pues, debajo del sol, está, pues, siguiéndolo. Y todo el mundo, pues, está, pues, no tiene fin de muchedumbre de pueblo que lo seguía, como dice el versículo 16. Sin embargo, dice, al final le va a ocurrir lo mismo que al viejo. Dice, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es aflicción y vanidad y aflicción de espíritu. Ese muchacho joven, en el cual todos tenían sus esperanzas, él va también a ser impopular y va a recibir críticas y va a ser pues considerado como el viejo anterior, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Bueno, cada 4 años en nuestras democracias, ¿verdad? ¿No? Pues le ponen a uno los medios, los periódicos, las televisiones, a un perfecto desconocido que sale de la nada, la cresta de la ola es la gran popularidad, 4 años después lo echan fuera y ya no vuelve más, ¿no? Bien, pues esta es la dinámica del mundo, y esta es la dinámica de los que triunfan, así como de los que están debajo sufriendo. En definitiva, por lo tanto, ¿qué nos dice y qué nos enseña este capítulo, este pasaje? Pues, para decirlo en una frase, hemos de recordar lo que dice la Biblia. Los creyentes somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Esta vida está cargada de males, y esto para todos, para los oprimidos y también para los que, entre comillas, triunfan. Esta vida está cargada de males. Es una vida dura, es una vida a veces cruel. La gente que no tiene a Dios en esta vida y que ve la vida como tal como es, con su dureza, con su crueldad, pues llega a estar, pues como decía, sin consolador, estar en una situación bastante lamentable. Se hablaba de unas tribus, de los tracios en el norte de Grecia, que cuando nacían los niños pues lloraban, hacían lamentación, y cuando la gente se moría lo festejaban, porque pensaban que el mundo y la vida es muy cruel. Entonces, evidentemente, no es necesario llegar hasta este extremo. Para nosotros los creyentes, evidentemente tenemos Consolador, tenemos, si hemos conocido al Salvador, pues a Dios como nuestro Padre,
hemos sido liberados, pues sobre todo, de la condenación, del mayor mal que es la condenación, de tener la ira de Dios sobre nuestras cabezas por nuestros pecados, y haber sido librados también de la esclavitud del pecado. Ya el pecado sigue presente en nuestra vida, desgraciadamente, pero hemos conocido pues la gracia del Señor para también pues andar en el Espíritu y pues rechazar estas tendencias que son de la carne. Pero eso no quita que el mundo y la vida sea de gran dureza a veces para los que lo pasan mal, pero incluso para los que, entre comillas, el mundo considera como triunfadores. Bien, pues hay una liturgia de enterramiento, de entierros en la Iglesia anglicana, creo que es el libro de oración común antiguo, que decía, cuando se enterraba a los creyentes, que se daba gracias a Dios porque el Señor ha librado a un hermano o una hermana de las miserias de la vida. Bueno, pues esta es la perspectiva que hemos de guardar. Esta es la perspectiva que hemos de guardar. Esta vida está llena de miserias. Nuestro destino final no es esta vida, nuestro destino final y último es el cielo, la presencia del Señor. Y bien, pues mientras tanto hemos de pasar como extranjeros y peregrinos hasta nuestro hogar, hasta nuestra patria celestial. Pues que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.